digamos, fortaleciendo una vez más esa identidad a nuestra cultura, doctor? Bueno, creo que una cuestión importante, antes de entrar en el tema y un poco siguiendo la línea anterior, es que lastimosamente nuestro país no puede transitar por el camino que le corresponde, justamente por este tipo de circunstancias lastimosamente desgraciadas, ¿verdad? Donde unos cuantos aprovechan los espacios de poder y lastimosamente no toman en consideración lo que comúnmente llamamos el interés general. Exacto. ¿Verdad? Entonces, acá por cuestiones baladíes particulares, hoy catuete y gente mañana, lo que hacía en Badebewi, hoy en Baretea, hoy en Pocanea, en Manguruyú, mira, vas a te creer que yo breco. Entonces, desde ese punto de vista creo importante hacer un llamado. Yo creo que una función nuestra, por lo menos decirle, Pepitana Pemejabe, Peñajabe, que puicuyan boeta, ¿verdad? Porque nosotros seguimos en una situación delicada y esto no solamente afecta al país en términos políticos, partidarios, sino que también afecta a todo el mundo de lo que hace a la cultura, la educación, ¿verdad? Nosotros estamos estancados en materia educativa. Nosotros en el caso del guaraní nos quedamos en 1900, después del golpe, en 1998, se instaló el modelo que hoy estamos usando y alguna que otra cosa le lavaron la cara en parte, pero sigue siendo lo mismo. Y es un modelo perverso que antes que beneficiar al guaraní, perjudicó mucho al guaraní. Es verdad. Esa es una denuncia que nosotros venimos haciendo desde 1998, diciendo al Ministerio de Educación, esto que se está aplicando no funciona. Y la muestra es que los propios padres, los estudiantes nos dicen, no me gusta, no me agrada, no sabe, ay, me pone igual. Entonces, hay formas que tenemos que considerar y sobre todas las cosas no ver también esto como una cuestión meramente lingüística, ¿verdad? Ese medio romántico, literatura, poesía, música paraguaya, pero nosotros no estamos tomando en consideración hasta hoy que una de las mayores, si no la mayor causa de deserción y abandono escolar sigue siendo todavía el niño guaraní hablante recibido en una escuela que da clases en castellano, con libros en castellano y con exámenes en castellano. ¿Ya? ¿Y eso de quién depende? Depende de los políticos, depende de la decisión de los partidos políticos, ¿verdad? Hoy ellos tienen que estar peleando entre ellos, lo mismo lo hacen los colorados, los del otro lado, en fin, pero la cuestión es que ellos tienen que asumir una decisión y decir, bueno, nosotros como partido vamos a apostar a esto, vamos a buscar la promoción de la educación bilingüe. Miren, imagínense lo que esto implica en la realidad nacional. 70% del Paraguay se comunica en guaraní como mínimo. Y dentro de ese 70%, casi un 35 o 40% sigue siendo monolingüe guaraní. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos, verdad? Nosotros seguimos transmitiendo una información que no le llega a la gente en castellano. Yo tengo la experiencia y siempre reivindico a un amigo campesino con el que alguna vez viajé en un ómnibus y fue tan certero cuando él se refería a esta situación con ese conocimiento que él en ese momento tenía con respecto a esta realidad. Yo, hablando en el ómnibus, me decían en una oportunidad, dentro de la conversación, donde va a apojar, dice, el profesor. Después se cayó un momento y después un rato él reaccionó y me dijo, escuela para no se bote técnicas. Así es, eso vendemos a la escuela y si pero joven morando acá. Ajá, ni diciendo ahí provecho y se ojoreí, Gina. Ojoreí. Y la lapidaria frase que usó, que yo creo que acá nuestro querido profesor Rolando y ustedes que están en la mesa, acá Mauro, Carlos y Abel, si ustedes encuentran una, digamos, una síntesis más precisa que esta, en la misma dimensión de palabras, porque esto es un teórico de la educación, yo iba a tardar más o menos unas 200 páginas para describir lo que este señor me dijo con 7 o 8 palabras. ¿Qué me dijo él? Será, ¿y qué es la escuela? ¿Ves a la escuela de qué super? Será, ¿y qué es la escuela? Es uniforme, o ya picá, pero la escuela no le entra. No le entra porque la profesora le habla en castellano. Vuelvo a repetir, libros en castellano, exámenes en castellano. Bueno, y eso yo creo que tiene que ser un motivo de más que preocupación, ya tiene que ser de ocupación. De preocuparnos ya estamos medio hartos todos, ¿verdad? Entonces tenemos
que llegar a ese estadio de ocuparnos y hacerlo de una manera firme, de una manera segura, de manera a incorporar a un importante porcentaje de la población que hoy sigue sin tener ese derecho de participar en la sociedad. Porque yo creo que cualquiera sabe, todos sabemos que para que exista una democracia tiene que haber integración. Y acá se integró a los que hablan castellano. Sí. Tiene que haber participación. ¿Y quiénes participan? Los que hablan castellano. Sí. Hay tolerancia para quién, para el que habla castellano, el que habla guaraní, intolerante. No entendéis, ojo, aprendo güey. ¿Verdad? Entonces, no hay igualdad de oportunidades. La ley, la Constitución Nacional, artículo 140, dice los idiomas oficiales. Nos dice el castellano es más oficial y el guaraní es menos oficial. Trato igualitario. ¿Qué es lo que tenemos hoy en la educación? 2 horitas miserables para el guaraní. Ni siquiera son horas reloj. Son horas de 40 minutos, 35, 30 minutos. ¿Qué hace el profesor de guaraní? Entra a la clase, llama a la lista o para la hora. Y nos vemos la semana que viene. El castellano tiene 5 horas, claro. La gramática es terrible. Claro, y 5 horas tiene el castellano, nosotros tenemos 2. Entonces, pongo eso un poco como una referencia, haciendo una alusión a esta realidad política que vivimos, más allá que sea con el Partido Liberal, que mañana puede ser con otro partido, es que todavía los actores políticos, los que tienen la lapicera, los que tienen el poder de decisión, todavía no se pusieron de acuerdo para impulsar un proceso de desarrollo socioeconómico, cultural, político en el Paraguay. Hasta ahora estamos allí, hemos naufragado, ya pues está bebé de Icaruguabe. Anañasei, hoy estando hipoteca así que ese es el comentario que quiero hacer de entrada ya con una especie de rabia al escuchar todo eso, ¿verdad? Bueno. Excelente, se relaciona directamente la comunicación en el idioma materno, ¿en qué aspecto ayuda para el aprendizaje de los educandos? Bueno, les voy a dar una referencia básica, ¿verdad? Y quiero que se pongan, acá al profesor Ramón, él hoy contaba con mucho orgullo de Ñembucú. Nació, creció, y él habló guaraní de origen, ustedes también. También. Todos los que estamos acá, ¿quién es el paraguayo que a lo mejor no pasó por esa experiencia? Y voy a lo siguiente, pónganse en la mente de un guaraní hablante, ¿verdad? Ese niño que viene hablando guaraní, y resulta que el guaraní es distinto al castellano, y es lo que la gente todavía no entiende y hay otra gente que no quiere entender, ¿verdad? Bueno, entonces voy a lo siguiente, esa mitad cuñaí creció, por ejemplo, conjugando. La forma de aprender una lengua más importante para aprender la lengua es aprender a conjugar los verbos en una lengua. Y les doy la referencia. En guaraní yo conjugo usando prefijos y digo a, guatá, re, guatá, o, guatá. Ustedes que están acá y los que nos están viendo, somos muchos bilingües. Ya el problema lo hemos superado. Yo lo viví en carne propia. Para mí fue una cosa de terror aprender castellano, ¿verdad? Y entonces, resulta que al pasar al castellano, el que conjuga en castellano no usa la misma estructura. ¿Por qué? Porque en castellano las variaciones están al final. Y yo digo camin, o, camin, as, camin, a. Y en guaraní es a, guatá, re, guatá, o, guatá. ¿Cómo hago yo para cambiar 180 grados en 24 horas? Va a la escuela y resulta que mi taller quedó trancado allí. El otro ejemplo, 3 les voy a dar. El otro ejemplo. Nosotros tenemos, y todos somos testigos de que el paraguayo tiene problemas de concordancia. Aquello que es hasta para algunos más grosero, en vez de decir el señor, dice la señor salió, el señor no hay, mía. Bueno, ese tipo de cosas tienen una razón, pero no es culpa de ese mitaí, ¿verdad? Nosotros decimos siempre, no, el guaraní entorpece al castellano. No le entorpece, no tiene la culpa, él habla guaraní. ¿Cuál es el problema? Nadie le enseñó castellano. Si queremos que hable castellano, enseñémosle castellano. El problema no es guaraní, es guaraní. ¿Y qué pasó al pasar al castellano? Trastabillando, golpeándose aquí y acá, aprendió, no usando un método para la enseñanza. Y voy a lo siguiente. Esa criatura creció 5 años usando solamente adjetivos calificativos que en guaraní tienen una sola forma. Yo digo, por ejemplo, ibaté. Y en castellano ibaté es alto, alta, altos, altas. ¿Qué pasa cuando esa criatura violentamente pasa al castellano? Y que en castellano él tiene que hacer esa distinción. Señor alto, señora alta, señores altos, señoras altas. Guaraní ibatente. Yo digo, caraí ibaté, cuña caraí ibaté, umí caraí ibaté, umí cuña caraí ibaté. Donde yo voy le digo a la gente en guaraní, no hay ibaté, ibatá, ibatos, ibatás.
Ese es muy inquieta mitad acá, me ando y coajiva. Allí que falló, que falla la pedagogía. El docente no está preparado para enfrentar esa situación. Entonces el resultado es el fracaso. Esa criatura no entiende. Y voy al tercer y último ejemplo. Les pregunto a ustedes acá y les pido que me traduzcan. ¿Cómo dirían en castellano la frase mon vive? Ese ya está castellano. Desde muy lejos. Desde lejos, desde muy lejos. Pero fíjense sobre la marcha, Mauro, desde lejos, muy lejos, ¿verdad? Pero yo dije mon vive. Mon vive es lejos. Y vive es desde. En guaraní decimos lejos desde. Sí. Pero ¿por qué Mauro dijo desde lejos? Porque él habla castellano. Y él sabe que en castellano no puede decir lejos desde vengo. Tiene que decir desde lejos. Porque en castellano hay preposición, en guaraní hay posposición. ¿Cómo yo le meto eso a una criatura en 24 horas sin pedagogía, sin métodos de enseñanza? Yo le recibo y estoy con la cuá. Esa es la situación que lastimosamente desconocemos y que en este caso creo que es una respuesta a ese planteamiento que se hizo ahí. Nosotros tenemos una serie de prejuicios que están instalados, ¿verdad? Son parte de una realidad social. Una de las cuestiones es, por ejemplo, inclusive la negación de la propia representación de la cultura a través de los indígenas. ¿Ah? Nosotros cuando hablamos de los indígenas hablamos en tiempo pretérito, ¿verdad? Sí. Vivieron, se alimentaron, recorrieron, hicieron... Una vez estando en una clase, una criaturita de 11, 12 años, me dice, yo le pregunté a ellos si esto que estaba en el libro, porque en el libro mismo dice vivieron, se alimentaron, ¿verdad? Bueno, entonces él me para y me dice, no, profesor, acá en Feria del Chaco están unos cuantos pidiendo plata todos los días. Y entonces yo le digo, vengo yo mano más ahí, ¿ve? Y otro me dice, yo allá en Palma, bueno, entonces acá hay un problema, Leo. Hay un problema, tremendo problema de que esto no está bien. ¿Y qué podemos hacer? Le digo, formamos unos grupos, la respuesta viene, vamos a mandarle una carta al presidente, al ministro, que cambie. Pero un mitaí revolucionario que salió y hizo algo increíble que todo el mundo aceptó después. Sale él y dice, ¿y por qué no borramos nomás acá? Te vamos a borrar acá, vivieron a poner, viven, se alimentaron a poner, se alimentan. Yo quedé así, mano arriba. Vaya, ¿cuál? Dije yo, ¿dónde puede salir este mitaí? Dije yo. Entonces le pregunto a ellos, ¿y ustedes están de acuerdo? Sí, pero ahora mismo. Le encajaron. Eran 14, 15 mitades. Yo salí esa noche con corazón allá en el sol más o menos, ¿verdad? Leyó Los Poetas Muertos. Fue una maravilla hizo, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Esa presunción socialmente instalada de que ya no están, pero ellos están, ¿verdad? Y viviendo en la más absoluta miseria, ¿verdad? Sin ningún tipo de consideración y también utilizado por todos los políticos. Sí. Oye, vale y cédula. Votata vea mañana por que coágina, cuare. Bueno. Una caña y bebes a una picadillo. Y va mía. Bueno, por una parte. El otro fenómeno que a mí me llama la atención, que considero peligroso. Claro, si va a surtir efecto va a llevar mucho tiempo todavía, pero es la negación del guaraní. Y la sustitución, el intento de sustitución de ciertos sectores del guaraní por el yopará, en la expresión. Yo le pregunto probablemente a ustedes o a cualquier otra persona, si habla guaraní, me dice, no, hacerte reír. Los profesores hablan guaraní, yo hablo yopará no. Yo hablo yopará. Pero a donde quiero llegar es lo siguiente, cómo maliciosamente miramos solamente al guaraní, pero nunca jamás miramos el castellano. Porque el castellano que hablamos también es yopará. Porque cuando ustedes dicen, y si ustedes me dicen acá que nunca dijeron, yo ahora mismo abandono el programa de móvil y nunca más vuelvo. Si ustedes alguna vez nos dijeron, venina, andate, na, contarle a tu mamá. A ver, na, oye, baja, pero guaraní, yuna, erena, yapona, añade, guanape, castellano, castellano, se añade castellano, guaraní, no, yo para. ¿Quién acá en algún momento entre los que nos ven, alguna vez nos dijo, vení que, decirle que, llevarle que, a pequeño, oye, baja, veamos guaraní, yuque, ere que yapoque. Juntamos los dos y decimos que nada, decirle que nada, llevarle que nada, contarle. Yo para castellano, ¿ves? Dijiste decir en Carlos, picó, pío, ¿qué pío querés? Los más jóvenes dicen, vopa, ni siquiera es vos, es vos. Vopa le dijiste, vopa le llevaste, vopa le contaste. Apenas yo para. Guaraní, me te ve yo para. Vas a aprender ya el castellano, ¿ves? Yo considero eso como un fenómeno instalado que viene de la posguerra del 70. Cuando ya se prohibió el uso, cuando apareció guarango, ne indio, ne campesino, de yuruqui, llegamos a guaraní, oye yurupetea, oye moñezúa, y con el tiempo era, no, yo no hablo guaraní, yo hablo yopará, no hablo guaraní, ¿y qué hacemos?
eliminar de la conciencia del paraguayo el concepto del guaraní. Yo acabo de mostrarle, ustedes dicen aguatá, y en castellano dicen camino. Y yo le digo a ustedes, dice ya guaraní, me señora alta, coña caraíbate. Ustedes saben guaraní. Sí. ¿Y cómo se dice en castellano? Y señora alta. Le dije recién, Monburivive, ustedes exactamente tradujeron cómo se dice en el castellano, desde lejos. Pero allí dice lejos desde. Vea, dice, ñañe, en como cuiveave. Que nos faltan, hay veces palabras. Que nos faltan palabras, nos faltan y que hacemos, prestamos al guaraní. Y nos faltan acá y prestamos al castellano. Y entonces vivimos en un medio donde el sistema educativo nunca enseñó a hablar, a escribir, a usar correctamente las lenguas. Donde hemos aprendido a los tumbos, a los golpes. Entonces, hasta hoy nosotros estamos en una crisis. El paraguayo, en el fondo, es un ser conflictuado lingüísticamente, no porque quiere. Y se expresa como puede. Hay gente que en algún caso, y ustedes saben, que no hace mucho, inclusive esto uno va y es a un evento, a los mitad, digamos, usted va a venir, no, se nañemos, se haga ya, yo puedo capaz de hacer eso. Hoy cuando hoy va la niña hija, pero es culpable él de eso, no, es el sistema. Es un sistema perverso, donde una oligarquía instalada en el poder usa eso. Y hasta que a mí me demuestren lo contrario, yo voy a seguir sosteniendo que no es ni siquiera en colores, no es rojo ni azul, es una oligarquía económica, que en este caso dice, no le vamos a enseñar guaraní. ¿Por qué? Porque van a ser más inteligentes que nosotros. Y te voy a aprender purú, amor botata, pea yapota. ¿Ante dónde dice? Es la plata, es la mandada. Entonces, ese es un concepto que tenemos que entender. Sí. Si acá, por una parte, podemos discutir todo lo que pudo pasar hoy, las veces anteriores, y por el otro lado, mira, ¿quiénes son los que mueven los hilos? ¿Son verdaderamente ellos los que mueven o hay otros intereses detrás que mueven eso? Y entre tanto, la sociedad sigue en una situación miserable en materia cultural, en materia educativa. Nosotros tenemos que mejorar. Y un último caso, con el permiso de ustedes. Empezó la pandemia y acá en el hospital de clínica, Paraguay, Beñañé, a San Lorenzo, Ñembuy, Paraguay, Pamaguanga. Pasó unos días de haber empezado y el director del hospital de clínica, el doctor Jorge Yubi, un amigo hace tiempo, me llama y me dice, ¿sabe que estamos con un problema tremendo? El tema del COVID. Pero tenemos otro problema, y que me dice. La mayoría de la gente que está viniendo con COVID no entiende castellano. Y tuvimos que hacer una partida de traducciones de textos al guaraní, donde ellos allí, a través de los medios que tenían sonoros allí, comenzaban a pasar y explicarle a la gente. Otra cosa más. El día que ustedes me puedan demostrar que la mamá paraguaya conoce qué es la gastroenteritis con ese nombre, la misma cosa que dije hace rato, yo me voy acá y nunca más vuelo, yo me voy a la luna y no vuelo más, gastroenteritis. Que llega una mamá, doctor, la se me muy hueco gastroenteritis. Nahaniri, el mitad y paraguayo, la mitad cuña y paraguaya tiene cambiruyere. De antes las oreco, a gente más que ve un lado, dicho sea de paso. Aparte, único mitad y paraguayo oreco. Ando oreco y la hidrocefalia. Oreco la ojeo. Ando oreco y la labio leporinos, hace teíno la playa, ego embebonte. Apenas pensa que y catuya jamo y te chacarita de ave palacio del cupepe, ya la ciudad del este, pensan guñandé. Yo no estoy justificando esa cultura, pero lo que estoy señalando es que vivimos allí y que hay una parte que se excluye, que maneja el poder y que sigue haciendo todo el show en castellano. Pero que a mí me llama poderosamente que gente como ustedes tomen un tema como este y lo aborden. Y lo aborden desde otra perspectiva, porque yo solo ir y hay veces un poco de literatura, hay veces un poco de gramática, pero hoy entramos acá en la cuestión política. Y esta es una cuestión que tiene que ser abordada de esa manera. Así, brillante. Entonces hay una cuestión que creo que es importante siempre también señalar, ¿verdad? Que en el mundo indígena, así como en cualquier sociedad del mundo, se fueron dando también esos cambios culturales. Yo creo que el tema de la cultura guaraní no quedó en el tiempo, sino que hoy nosotros miramos y vamos a ver que muchos de ellos que se han ayornado que están por acá cerca, aprendieron de nosotros, no prefieren lo más lindo. Son drogaditos, se dedican a la prostitución, fuman, todo lo demás, ¿verdad? Pero
eso es al margen de aquellos que se han acercado a nosotros y han aprendido lo que en este caso más rápidamente nosotros pudimos ofrecerles. Ellos, independientemente de eso, han mantenido sus tradiciones y su cultura y hoy siguen siendo en gran medida la representación de lo que históricamente siempre fueron, ¿verdad? Con los ajustes. Hay cosas que hoy ya no pueden porque el medio ya no les permite. Imagínense ustedes toda la soberanía territorial que tenían, hoy perdieron totalmente. Oñemos en baño. Entonces se dedican dentro de lo que pueden a lo que pueden también. El concepto del tecoyoyá está instalado. Tecoyoyá, ñandere coyoyá. Incluso, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando nosotros hablamos con alguien y no queremos marcar esa diferencia de usted y tú y vos, nosotros le decimos de guaraní. De por otra cosa guaraní, de paitengo. Y añanen boyoyá. Bueno, esa es una cuestión importante que no tenemos que perder de vista. Y lo tercero, que me parece importante, ya mirando al paraguayo y mirando parte de lo que tendríamos que saber aprovechar, es la impresionante producción artesanal que tenemos en Paraguay y de calidad. Y hasta hoy a mí me llama la atención que cualquier gobierno municipal que sube instala normalmente, con excepciones, yo podría decir honrosas excepciones, en el cargo de director de cultura, a una persona que normalmente hace dos cosas. Hace curso de danza y curso de guitarra. Ya puedo pegar la función de la dirección de cultura. Apama, bebé. ¿Verdad? Es decir, como que es un único sentido para lo que implica cultura. Qué interesante hubiera sido que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, independientemente y en relación, en concordancia con el gobierno nacional, promuevan la exportación de la artesanía paraguaya. El gobierno municipal se queda allí, de brazos cruzados, va a ver, vamos a Ministerio de Industria, y yo creo que la función de un gobierno municipal o de un gobierno departamental es también vender los productos que tiene, ¿verdad? Y generar. Nosotros a veces tratamos de que, dijimos hace rato, ¿verdad? La gente busca trabajo como municipalidad, como ministerio, como parlamento, como, donde hay plata del Estado. Pero ¿por qué nosotros no generamos esos espacios donde la producción tenga valor para la gente? Yo vivo acá en Capiatá, mis vecinos son escoberos. Ellos quitan sus productos diariamente y venden y les resulta. Y yo veo eso con lo que producen Ñandutí, con lo que producen Naupo y con lo que producen Poiví. La pelota que estábamos hablando acá. ¿A cuántas familias de Quindí? Ahí está la profesora Miriam escuchándonos también. ¿Cuánta gente vive de eso? Y en un momento, mirando probablemente 10, 15, 20 años atrás, eso tuvo un auge tremendo. Nosotros podemos mirar, acá cerquita nuestro, JB Saldívar, hasta hoy produce una cantidad de verduras y otras cosas. Y, o sea, antes vas a sacar a la frontera, oye, un dipala tomate, porque la pamba, bendiga, estoy en Boazá. Pero ¿a quién se le delega esa responsabilidad? Y solamente al gobierno central. Yo creo que es el momento que los gobiernos municipales y departamentales también asuman su responsabilidad y que ayuden a vender lo que producen en su comunidad y que le den el estrellato al productor local. A mí me han ofrecido una camisa de marca tal, Happy Bee. ¿Saben cuál es nuestra costumbre? Vemos artesanía, vemos un producto paraguayo, Andere Yeureta rebaja. Ahí mandé 10.000 barato, barato, menos de 5.000. Diga, tú me dices 7.000, la verdad, estamos a pues. Pero uno tengo, menos de pues. Y cuando uno tiene que comprar una ropa de marca, un perfume de marca, a cuanto más se puede pagar, eres con la plata veana. Es decir, nosotros tenemos un grave problema con lo que somos nosotros. Nosotros no nos apreciamos. No nos queremos, no nos damos nuestro propio lugar. Y es más, ya que acá Carlos tocó el tema de la transformación, ¿quiénes son los que plantean los cambios en el Paraguay? Los organismos internacionales. ¿A quiénes nosotros les pedimos que nos hagan la auditoría? Organismos internacionales. ¿Verdad? Acá está Rolando, y no porque esté el presidente acá, pero en cualquier lado voy a decir siempre lo mismo, un capo. Un tipo intelectualmente preparadísimo, ¿verdad? Y que ni siquiera fue convocado por la autoridad del ministerio para opinar sobre el tema de la historia de Paraguay. ¿A quién se le dio? No quiero decir mal, espero que no me entiendan mal, pero no se le dio a la persona
o a las personas que entienden. ¿Y por qué? Por ciertas molestias, ciertos enojos, que son disparates. Creo que a la hora, creo por eso es importante de poner acá en la consideración de lo que nos ven, que nosotros tenemos que aprender a querernos, ¿verdad? Apreciarnos como lo que somos. Somos una nación de gente valiente, de gente heroica. Más allá de que podamos cuestionar que este hizo tal cosa, que a este no le salió bien, que este perdió tal batalla, independientemente de eso, sobrevivir a 2 guerras y a una hecatombe que es la que hubo acá con la guerra del 70, ¿verdad? Y allí estaba Rosalba Adenis. Rosalba Adenis hace años pelea por el cañón cristiano. Sí. Hoy le recordaba a Mario García Ciani, hace años. Y el gobierno de Brasil, ¿qué hizo hasta ahora? Nada no hizo. ¿Verdad? Ñandé ñaña caitizo acá. Ojalá ñande presidente ñaña acá en portugués. ¿Verdad? No hacemos valer lo nuestro. Ya esa cana, la ya jujala ñaña. Y el día que hagamos eso, yo creo que vamos a superar muchas cosas. Pero tenemos todavía ese problema a nivel local de que hasta la propia autoridad local lo único que quiere es el cargo, pero no sabe qué hacer con el cargo una vez instalado. Excelente.